En la mitología griega, cuando un dios ayuda a alguien, normalmente hay una razón. Afrodita a París porque él la eligió a ella. Poseidón persiguió a Odiseo porque Odiseo cegó a su hijo. El amor y el odio de los dioses, usualmente simple, directo. Pero Atenea ayudando a Odiseo, es Aquiles era más fuerte que él, Ajax era manente de él, era más noble que él. Atenea lo eligió por una razón que la mayoría pasa por alto. En la Odisea, hay un momento en que Atenea le dice directamente a Odiseo por qué se quedó a su lado. Dice, porque tú eres como yo. Piensas, no actúas por impulso. Cuando todos los demás pierden la cabeza, tú todavía estás pensando. Hoy quiero hablar de algo más que un mito, de lo que significa pensar en un mundo que adora la fuerza. Déjame empezar con Aquiles. El héroe más dotado de toda la mitología griega, casi invencible, el más rápido, el más fuerte. Todos conocemos su debilidad, el talón, pero tenía otra debilidad, más peligrosa que el talón. No podía controlar sus emociones. La Ilíada comienza con la ira de Aquiles. El comandante Agamenón le quitó su botín de guerra, una mujer, Briseida. Aquiles estaba tan furioso que hizo algo que le costó enormemente a los griegos. Abandonó el campo de batalla. No porque perdiera, porque estaba enojado. Le pidió a su madre que fuera a ver a Zeus, para que dejara que Troya tomara ventaja temporalmente, para que todos supieran que sin él no podían. Mientras él se retiraba, soldados griegos morían, muchos, porque Aquiles eligió demostrar su valor a través de la muerte de los demás. Después, su amigo más cercano, Patroclo, intentando inspirar a los soldados, se puso la armadura de Aquiles y se lanzó al combate. Murió. Solo entonces regresó Aquiles, no por Grecia, por venganza. Mató a Héctor fuera de las murallas de Troya. Luego ató el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastró en círculos alrededor de la ciudad. Eso ya no era una guerra, era la rabia, haciendo que el hombre más fuerte hiciera la cosa menos humana. En la misma guerra, Odiseo también tuvo sus momentos de furia. Pero su historia habla de otro tipo de decisión. En el momento más oscuro de la guerra de Troya, los griegos empezaron a vacilar. Alguien dijo, deberíamos rendirnos, deberíamos volver a casa. Un soldado llamado Tersitz se puso de pie frente a todos, avergonzó públicamente a Agamenón, lo llamó incompetente, incitó a los hombres a huir, a abandonar todo. Con palabras, una frase a la vez, desmanteló completamente la lógica de ese hombre. Luego se volvió hacia los soldados y les dijo por qué necesitaban quedarse. Los hombres se quedaron. Sin sangre, sin armas, sin demostración de fuerza, pero cambió el rumbo de toda la guerra. El arma de Odiseo nunca fue su puño. Era el hecho de que incluso dentro de la furia todavía podía pensar. Esa era el arma de Odiseo. Ahora, déjame volver a esa frase. Atenea dijo que ayudaba a Odiseo porque era como ella. Piensas, no actúas por impulso. Cuando todos los demás pierden la cabeza, tú todavía estás pensando. Atenea es la diosa de la sabiduría, pero no es simplemente la diosa de ser inteligente. En la mitología griega, ella representa un tipo específico de sabiduría, la capacidad de mantenerse lúcido dentro del caos. Eso no es lo mismo que ser listo. Puede ser muy listo y aún así, cuando la emoción toma el control, esa inteligencia se apaga por completo. ¿Era inteligente Aquiles? En cierto sentido sí, pero sus emociones ahogaban su inteligencia cada vez.
Era inteligente Ajax, en el campo de batalla absolutamente, pero cuando llegó la humillación, su mente solo tenía espacio para la humillación, nada más. Odiseo no era alguien que no sentía. En la cueva del Cíclope, debía tener miedo. En el inframundo, viendo a su madre muerta, lloró. Escuchando a las sirenas, luchó contra cada parte de sí mismo. Pero tenía una capacidad que los demás no tenían. Podía sentir la emoción y seguir pensando al mismo tiempo. En el mundo griego, esto no era lo que se adoraba. Lo que los griegos adoraban era la fuerza, la gloria, el coraje. Pero Atenea eligió a Odiseo. Déjame decir algo que creo que hay que decir. Odiseo no era el héroe más querido entre los griegos. Su astucia ponía nerviosa a la gente. Nunca sabías del todo qué estaba pensando. No sabías cuánto de lo que decía era verdad. El caballo de Troya fue un engaño. Decirle al cíclope que se llamaba Nadie fue una mentira. Su inteligencia tenía una cualidad que incomodaba a la gente, un filo. En un mundo que adoraba el poder, ser inteligente a veces hacía que la gente se alejara de ti. Hay algo de una persona que piensa antes de hablar, que repasa posibilidades antes de decidir, que se da un momento cuando llega la emoción antes de reaccionar. En un mundo que se mueve rápido, este tipo de persona suele ser malinterpretada. ¿Por qué eres tan frío? ¿Por qué no dices algo de una vez? ¿Qué estás calculando? No son fríos, no están calculando, solo están todavía pensando cuando todos los demás ya decidieron. Ese todavía pensando a veces es una forma de soledad, porque las personas a tu alrededor ya se fueron, y tú sigues ahí parado con la pregunta. El manejo emocional es algo de lo que mucha gente habla hoy. Pero creo que la frase se ha vuelto demasiado ligera, como si significara solo no perder los estribos. El problema de Aquiles no era que perdía los estribos. Su problema era que sus emociones siempre llegaban antes que su juicio. Antes de que Patroclo muriera, la emoción llegó primero. Voy a hacer que todos sepan que sin mí no pueden. Después de que Héctor murió, la emoción llegó primero. Voy a hacer que esta ciudad vea mi rabia. Ni una sola vez dejó que el juicio llegara antes que la emoción. Odiseo no carecía de emociones, pero tenía una capacidad muy difícil de construir. Podía dejar entrar la emoción y no dejar que la emoción tomara la decisión por él. La psicología llama esto regulación emocional. No supresión, no fingir que nada pasó, sino sentirlo, reconocerlo y después aún así elegir, pensar antes del siguiente paso. Esto no es algo con lo que la gente nace. Se practica una y otra vez, en los lugares más difíciles, se va tallando con el tiempo. Aquiles era el héroe más fuerte, obtuvo su gloria eterna, nadie lo ha olvidado. Pero en el momento en que más necesitaba pensar, eligió la ira. Esa decisión hizo que su amigo muriera, y lo mató a él también, en Troya. Odiseo no era el más fuerte, no era el más noble, no era el más feroz, pero Atenea lo eligió. No porque fuera perfecto, sino porque en los momentos más caóticos, en los momentos de más miedo, en los momentos de rabia más profunda, todavía estaba pensando. Ese todavía pensando en el mundo griego no era considerado una cualidad heroica, demasiado silencioso, demasiado lento, demasiado lejos de la gloria. Pero fue lo que lo llevó a casa. Atenea, diosa de la sabiduría, vio algo que la mayoría pasaba por alto. Lo que de verdad lleva a una persona hasta el final no es la fuerza, es la capacidad
en el momento en que más fácilmente podrías perder la cabeza de seguir pensando. Quiero preguntarte, la última vez que dejaste que una emoción tomara una decisión por ti, ¿cuándo fue eso? Y si pudieras volver, si hubieras esperado un segundo más, si hubieras pensado un momento más, ¿el resultado habría sido diferente? Porque el mundo de verdad no es como tú crees. Wu Talks World. Hasta la próxima.